una persona que trae el paisaje dentro y lo lleva trayendo con la misma juventud que desde entonces. Y para nosotros, que Joaquín Araujo esté hoy aquí, qué sé decir de él, porque es todo, o sea, es un paisaje, porque al final es escritor, guionista, divulgador, comunicador, al final una voz del paisaje de nuestro territorio y de nuestra historia. Entonces, yo sin más, la verdad que simplemente agradecer con un profundo cariño y un profundo como un sueño hecho realidad, que hoy, pues en esta ciudad que es paisaje, pues estés con nosotros. Y nada, muchísimas gracias y adelante, y gracias a todos por venir también. Bien, buenos días. Es absolutamente insoslayable daros las gracias, pero sobre todo por lo que os contiene ahora mismo, que no es normal, ciertamente. Y tener en cuenta que, como mantenía probablemente... ¿Hola? Perdón. Bueno, gratitud, gracias os sean dadas por estar aquí, por estar donde estáis, por invitar a un emboscado que sobre todo tiene el privilegio de tener paisaje, embadurnando, anegando, imantando sus 5 sentidos de forma casi permanente, porque hemos perdido el norte y hemos perdido buena parte de lo que da sentido a nuestros sentidos. Nos hemos amputado del paisaje. Es un poco injusto usar la primera persona de los pronombres personales en plural, porque algunos tenemos la suerte de vivir donde, cómo y con quién habría que vivir siempre, todos los seres humanos. La primera coherencia no solo es que nos acompañe esta galería de colores, solo por los colores merecería la pena vivir eternamente. Esto es de Elias Canetti, pero cada vez que el otoño se introduce en nuestras miradas o en nuestros tímpanos, pues hay que acordarse que hay bastante más que los convencionales estímulos de esta civilización lisiada para celebrar el paso del tiempo sobre la piel del mundo. Por cierto, otoño casi malherido, indiscutiblemente en un conato de criminalidad. La primavera y el otoño están siendo asesinados. Y esto, evidentemente, es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de paisaje natural. Por supuesto, gracias a los que habéis organizado este acto por vuestro vínculo precisamente con lo que demasiado ignorados autores han considerado como absolutamente inseparable de casi todos los lados amables del propio ser humano. Mi felicitación tiene que multiplicarse por muchas veces, porque hay que acordarse de una de las genialidades de uno de los genios más controvertidos de la historia del pensamiento. Nietzsche decía, el fabuloso, enloquecido, extraño Nietzsche, decía que había que desconfiar de cualquier idea tenida bajo techo. Y habernos quitado el techo de encima, pues a lo mejor nos trae algunas buenas ideas. Probablemente también se puede perfectamente colegir el 90% de lo verdaderamente creativo que ha hecho el ser humano, se ha hecho sin techo. Aunque esta civilización ha consagrado distintos modos y maneras de encarcelamiento, y al final se ha encarcelado en unas tecnologías que probablemente son lo que más nos está emasculando, segregando del propio paisaje. Es muy convencional. Los ancianos de la tribu, por otro lado tenéis a... Hola. Bueno, solo os digo que yo escribo a mano.
y que me han publicado 8 libros manuscritos, o sea que tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, se puede perfectamente hacer un uso de la tecnología, ojalá moderado, como proponía el libro del Tao. Probablemente es lo que más necesitamos en estos momentos los humanos, en los que estamos amenazados incluso por una cosa que llaman inteligencia. Bueno, la inteligencia siempre es arma de doble filo, pero resulta que la inteligencia creada por la inteligencia pone en peligro prácticamente casi todas las cosas que preferimos. Y realmente preferimos lo que destruimos. Es bastante duro, ya lo sé, pero también podemos ser un poquito más inteligentes y conservar, mantener, trabajar, vivir, sobre todo vivirlo, y nutrirnos de lo que preferimos. Y con relación al paisaje no puede estar más claro. Desde la perspectiva de anciano de la tribu, indiscutiblemente lo soy, a ver quién lleva 54 años dedicado a estas cosas, la inmensa mayoría de vosotros no habíais nacido y algunos estábamos ya defendiendo el paisaje. Entonces, hay otra coherencia, que es que se escuche la voz de los ancianos. Pero, ¿me estoy refiriendo a personas? No. Me estoy refiriendo a la línea del horizonte. Me estoy refiriendo al aire que respiramos. Me estoy refiriendo al agua que quiere fluir. Y con ella fluye todo. Estoy refiriéndome a que no podría pronunciar una sola palabra si yo no fuera un producto de la historia de la vida, construido con lo que nos construye, y que todo está siendo destruido. La mejor definición, y ya sé también que es duro, es que todos los paisajes que yo he conocido, y he conocido buena parte de los paisajes del mundo, han hecho testamento. Sí, han hecho testamento, porque sencillamente saben que se acerca su fin. Yo hice testamento el año pasado, tengo la edad para hacer testamento. Bueno, pues todos los paisajes han hecho testamento en un país como el nuestro, porque todos están amenazados, incluyendo los que fueron el principal empeño de todos los movimientos de conservación de la naturaleza, de infinidad de iniciativas científicas, sociales, comprometidas en el grado que se quiera, porque en aquellos años que ha mencionado Tirso, en que hacíamos las primeras enciclopedias, estamos hablando de hace 50 años, pues era bastante escaso el concepto de protección de la naturaleza, de espacio protegido. De hecho, había poquísimos. Había 2 parques nacionales, el tercero, que fue Doñana, fue una de las peleas clarísimas de aquel entonces, y estábamos convencidos de que con trabajo, esfuerzo y con poquísimos medios habíamos instalado en nuestra sociedad una idea básica, un criterio absolutamente salvador, el que la protección de la naturaleza era una postura necesaria, digna, inteligente, ética, buena, todo lo que se quiera añadir como calificativo de amistad. Amistad con lo que nos rodea por todas partes. Fíjense lo dramático es que en estos momentos, dentro del colectivo de esos ancianos que llevamos medio siglo trabajando, nos estamos planteando, ni más ni menos, que hay que volver a empezar a dar a conocer el criterio de lo que supone la protección. O sea, que ya nos planteamos no seguir protegiendo paisaje, porque en muchísimos estamentos, niveles políticos, comarcales, regionales, autonómicos, se está queriendo desmantelar esa red de hospitales para el alma que son los espacios protegidos. Y hay que empezar a proteger a la protección. Es como de repente desandar, es una de las secuelas de algo que esta civilización ha conseguido
y a veces radicaliza. Os voy a contar una anécdota que creo que explica bastante bien por qué hay que volver a empezar. Primero, porque es la gran sabiduría de la naturaleza, del entorno. Los ciclos y los procesos que tienen como hogar al paisaje son el eterno volver a empezar. La naturaleza, su principal destreza es volver a empezar. Pero ya os he dicho, la primavera y el otoño, el tiempo de la fecundación y el tiempo de lo aumentado, el tiempo de las cosechas, están siendo saqueados por el imperialista verano. Y digo lo imperialista porque alguien por aquí le dice que le hacía bastante gracia y que yo usara ese término para definir al verano. Voy con la anécdota. Os puedo asegurar que estuve a punto de arrojarme en marcha de un tren. Iba yo en el AVE a Sevilla. Es difícil tirarse del AVE porque no hay quien abra la puerta, pero con todo dije, hay que tirarse del tren. Y había dos personas delante de mí y al pasar por unos claros que hay en la Sierra Morena y tal, pues había una maravillosa concentración de grullas que elevaron el vuelo. Entonces aquellos dos señores de mediana edad, pero bastante jóvenes, mira como en la tele. Claro, uno que ha hecho muchas películas para la tele. Dije, esto es lo que hemos conseguido. Es decir, el grado máximo de incomprensión, la alteración absoluta. Lo virtual es lo importante, lo real es lo despreciable. Y por eso los paisajes están haciendo esto, ¿no? Precisamente por eso. Porque esta civilización ha decidido arrancarse los ojos. Es dura la metáfora. Es absolutamente contundente, real, cierta. También os podría añadir, porque esto de las anécdotas personales suele darle un poquito de salsa a las intervenciones. Uno de mis libros, que tengo especial vínculo con él, se llama El placer de contemplar la realidad, de contemplar el millón de tonos que nuestro ojo, fabulosamente esculpido por un proceso evolutivo también fascinante, es capaz. El placer de escuchar miles y miles de sonatas, de trinos, de canciones de la propia naturaleza. El placer de aromatizarte con, entre otras cosas, el humus del otoño. Todo eso estaba al alcance de alguien que tenía la suerte de vivir en medio del paisaje, de emboscarse. Bueno, un día paro en una zona de descanso de la autovía al lado de Pancorbo. Si alguno de los presentes sabe lo que es Pancorbo, pues uno de esos paisajes pues de intensidad como la que aquí tenemos. Bueno, allí había como 200 personas, era verano, y ninguna miraba a la línea del horizonte. Nadie miraba al paisaje. La gente miraba a la autopista, a ver pasar coches a 120 kilómetros haciendo ruido, echando humo, pero nadie hacía así. Nadie miraba a una de las realidades más liberadoras del ser humano, la línea del horizonte. Pocas cosas nos hacen más humanos, más libres, más sanos, más estetas, porque es que la línea del horizonte es una escuela de buen gusto. No, a la línea estúpida recta de la autopista, con la estúpida velocidad convertida en diosa absoluta de las mentes humanas. Eso es estar despaisados. Vivir sin lo que realmente es, sin lo que nos consiente, sostiene, mantiene y permite que lo destruyamos. El entorno, el paisaje, la natura, vienen a ser equivalencias. El paisaje es algo que ha sido tratado por tantas disciplinas distintas que realmente se puede
estar una vida entera poniendo definiciones al paisaje y no terminaremos. Es la tercera o cuarta concepción inicialmente abstracta, pero como tiene tantas traducciones a lo concreto, a lo real, a lo que se puede vivir, que es manifiestamente inacabable. Pero lo que sí podemos tener bastante claro es que esta civilización se ha lisiado a sí misma, emasculándose del pasado. Y eso yo lo descubrí en un artículo de Ortega y Gasset, escrito hace 92 años, y más ni menos, decía, estoy muy preocupado, fíjense, si hace 92 años alguien estaba preocupado porque se vivía sin paisaje, cuando todavía era mayoritaria la población rural de este país, que aunque solo fuera por elemental supervivencia, tenían que vivir con el paisaje, administrando sus ciclos, sus procesos y demás, ¿no? Bueno, decía concretamente eso, estoy muy preocupado porque esta sociedad se ha despaisado, ha decidido vivir sin paisaje. Y ojo lo que decía a continuación. Y así se ha privado a ella misma de la mejor mitad que todos los seres humanos tenemos. La famosa circunstancia de Ortega, esa otra mitad, yo soy yo y un paisaje. Yo soy yo y un entorno. Yo soy yo y la natura que me permite ser. Y si me quitan esa mejor segunda parte de mí mismo, estoy limitándome extraordinariamente a mí mismo. Me estoy convirtiendo en alguien despaisado, en alguien que puede tener 5 títulos universitarios y 16 másteres y será un analfabeto. Estructuralmente será un analfabeto. Porque todos los lenguajes, todas las aportaciones para la inspiración humana, todos los elementos para que sea posible incluso la destrucción del paisaje, vienen del paisaje. Por tanto, nuestra realidad es así. Se le ha dado muchas vueltas. Es muy posible, y de hecho esto es lo último que voy a decir, porque ¿sabéis cuál ha sido una de las grandes torpezas, quizás, pero obligada? En realidad es obligada. La mayor parte de los argumentos en defensa de la naturaleza, del paisaje, los instrumentos que los ambientalistas, ecologistas hemos usado durante mucho tiempo, ha sido poner a caldo al sistema, denunciar las agresiones, cuantificar el porcentaje de lo extinguido, poner toneladas de CO2 en la mente de las personas. Es decir, se definía preferentemente lo que hacíamos como denuncia de lo que hacían los demás. No es el mejor camino, en absoluto, pero sí se puede decir que es lo que consigue el estar despaisados, el vivir sin paisaje. Lo voy a resumir porque quiero dedicar el mayor tiempo posible a compartir con vosotros qué es lo que nos da el paisaje. Miren, vivir sin paisaje, con todo el entusiasmo que se vive, con toda la arrogancia supremacista que reside en la ciudad, también es duro. Y probablemente la mayoría de vosotros sois ciudadanos. ¡Qué mala suerte tenéis! Sí, porque ya está bien. Es que ya está bien. Es que la ciudad capital es la que ha ganado la historia. Y como vencedora escribe la historia. Y lo que hace la vida queda relegado a las catacumbas de la emoción, del recuerdo, de la consideración, del respeto y de nuestra propia salvaguardia. Es exactamente lo mismo que ha pasado con todas las historias humanas. El que perdió la guerra desaparece. ¿Dónde están las culturas nativas? Que eran infinitamente más sabias que las civilizaciones técnicas. Pues esto ha llegado la hora de no moderarnos. Y de la misma forma que todos seguramente reconocéis ahora un proceso en el que la comunidad científica empezó a ser muy moderada, muy recatada, muy prudente,
en sus diagnósticos sobre la catástrofe, hoy sí llamada así por casi todos, pues en estas cosas hay que empezar también a llamar a las cosas por su nombre. No estoy acusando a nadie. El que 200.000 personas abandonen todos los días los medios naturales y urbanos del mundo para incrementar el mundo ciudadano es una tragedia. Pero nadie es culpable de esa tragedia. Ninguno de los inmigrantes, porque claro, nos llama mucho la atención la migración de África a Europa o de Sudamérica a Norteamérica. Pero la verdadera migración es la del abandono del paisaje para vivir sin paisaje. Esos son 200.000 al día, todos los días, desde hace más de 30 años. Y como hay otros 200.000 que nacen sin paisaje, son 400.000 personas amputadas de los procesos y los ciclos de la vida todos los días. ¿Y qué se tiene en la ciudad? El amontonamiento, la muchedumbre de lo feo, el predominio de la codicia, la mezquindad. Eso son cosechas de la ciudad. Y sobre todo el parasitismo. ¿Es duro? ¿A qué es duro? Pero ya está bien. Es que si escuchamos la historia que escribe el árbol, la historia que escribe el manantial, la historia que escriben los aires que respiramos 16 veces por minuto, ¿quién le está dando las gracias al manantial, al árbol, a la misma montaña? ¿Quién le está dando las gracias por darnos lo que nos da? ¿Quién está dando las gracias simplemente a la extinta cultura rural por haber hecho posible la cultura urbana? Simplemente por eso. Desde un punto de vista que puede comprenderse, pero, y lo digo, yo nací en el centro de Madrid. Tuve la mayor suerte del mundo el día en que un paisaje me miró y me enamoró. Y decidí ser paisaje. Y pude hacerlo, la mayoría de la gente no puede. Y doy las gracias porque es un privilegio. Pero desde un punto de vista del paisaje, desde un punto de vista de las ciencias de los vínculos que son la ecología y gran parte de las ciencias de la vida, la ciudad es un parásito. Un parásito que por comodidad está destruyendo los hogares de la vida. ¿Y esa es una perfecta definición? Sí, han decidido ustedes vivir sin paisaje. Pero para vivir sin paisaje hay que destruirlo. ¿Están siendo destruidos? No cabe la menor duda. Tenemos información absolutamente a raudales, incuantificable. Os recuerdo lo que dice David Attenborough en su libro Una vida por la naturaleza. ¿Sabéis quién es David Attenborough? Supongo la mayoría. ¿Sabéis cuántos años tiene, no? Tiene 94 años en estos momentos. Y lo dice muy claramente. Cuando yo empecé a hacer películas con 22 años, el mundo todavía estaba libre, bello, palpitante, fecundo, fértil y natural en un 60%. Hoy queda el 15%. Palabras de Attenborough. Relaciones de estas, las que queráis. Y si alguien tiene curiosidad, pues me queda algo de memoria. He trabajado durante toda mi vida con infinidad de datos ambientales. Alguno todavía seguramente aflorará. Por eso hay que vivir con el paisaje. Aunque es anatema porque va contra el sistema económico, va contra los elementos básicos del ordenamiento político y social. En gran parte va contra las tecnologías invasoras, acaparadoras y entontecedoras. Pero probablemente lo más contundente que se pueda decir es que todo lo que nos aqueja, desde un punto de vista de la salud compartida con el resto del planeta,
sea que hemos excluido a la naturaleza de nuestros horizontes emocionales, culturales y sobre todo vivenciales. A mí cuando en los debates de prensa, de radio, de televisión y en las tertulias más domésticas me preguntan, pero esta es la pregunta que se hace siempre, ¿pero esto tiene solución? Bueno, pues yo contesto que sí. Esto solo tiene una salida. Todo esto, lo interpreten como lo interpreten, lo consideren más o menos preocupante, duro, pero ahí está la información acreditada por los investigadores, por el método científico, todas las cosas, es que queda muy poco sin destruir del todo, queda ya muy poco. Y la salida es la entrada. Si esto va a tener alguna salida es mirando al lugar por el que entramos, al lugar que llamamos paisaje vivo, al lugar que puede ser perfectamente englobado por una de las palabras más hermosas que existen, la palabra natura, que es más bonita que naturaleza, se ha dicho de. Y eso es lo que hay que poner en el balance. Hay que pasar de una civilización despaisada a una civilización con paisaje. Esto no significa que haya que sacar a los 5.000 millones de humanos que viven en las ciudades para centrifugarlos por los campos. No, eso es imposible. Eso, si acaso, sucedería detrás de que cualquiera de los 7 colapsos en marcha acabara instalándose. A lo mejor entonces sí, pero claro, otras cosas seguramente en ese momento viviría la mitad de las personas que viven ahora, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, de vivir con el paisaje. ¿Por qué? Lo primero que hace el paisaje, y solo hay que tener un mínimo contacto con pues probablemente la actividad humana con más prestigio y al mismo tiempo también más despreciada, que es el arte. Sí, podemos valorar al escultor, al pintor, al poeta, al músico. Miren, si se domina mínimamente cuál es el proceso creativo, es inseparable de los elementos del paisaje. Cojan ustedes cualquier narración de un compositor musical y que nos diga por qué escribió tales armonías, tales melodías, tales concordancias y tal. Aparece en la naturaleza en el 80% de los casos. Y así hasta decir basta, con las otras disciplinas artísticas. ¿Qué iban a hacer los pintores si este ojo, que son 2 grandes gotas de agua, no fuera capaz de reconocer 1.000.000 de tonalidades? ¿Qué iban a hacer? ¿Quién ha creado al ojo humano? El paisaje. La historia evolutiva de nuestra especie, inseparable de la historia de la vida sobre la piel del mundo. Yo tengo ciertas habilidades de escritor, ¿no? Pues, de hecho, yo un día hice un experimento para explicar la relación. Bien, el lenguaje de la naturaleza es poético. Tú no puedes contar ni siquiera esto que vemos aquí en 90 grados de percepción sin la poesía. Es que sin poesía la realidad es una mierda. Y con poesía empieza a tener belleza. Y así es todo. Y cualquiera de estos edificios, estamos en casa de arquitectos, a cuales hay que agradecerles que nos presten esto. Bueno, pero es que ¿qué han hecho los arquitectos? ¿Qué es el entramado de sostén de cualquier vivienda? Es el bosque. Todas estas columnas son la presencia muy modificada, pero son troncos de árboles. ¿Y qué son los techos? Los techos son esa rara nube que llamamos copa de los árboles. Y así hasta donde quieran ustedes, ¿no? Si alguien ha aportado un vínculo verdaderamente sólido, porque claro,
¿Quién ha destruido el paisaje normativamente hablando en nuestras sensibilidades? Primero y principal, el sistema educativo. El sistema educativo ha asesinado el sentimiento de la natura en casi todos los seres humanos. Porque todos nacemos con el sentimiento de la natura. Y ahí estamos. Y cuando se recupera el sentimiento de la natura, como puso a nuestra disposición Francisco Ginés de los Ríos, ¿qué nos sucede? Pues algo que es absolutamente fascinante. Se recupera la emoción, se recupera la fantasía, se recupera el buen gusto, se recupera la cordialidad, se recupera hasta el amor a las cosas morales. No hay una ética sin paisaje. Y tenemos una ética que dice que vale todo si mejora nuestra velocidad, nuestra comodidad, nuestro poder sobre el resto del paisaje. Es la anormalidad filosófico-moral más espantosa. Pues en eso es en lo que debemos plantearnos la vivencia del paisaje. Una recuperación de lo elemental para ser cultos. Cultos cuidadosos. También se nos ha olvidado. La palabra cultura es muy posterior a la palabra agricultura. La agricultura es cuidar del campo. Luego, cuando empezamos a cuidar de nosotros mismos desde el punto de vista mental, pues empezamos a llamar cultura a la cultura. Defender a lo que nos defiende. Cuidar a lo que nos cuida. Esa es la postura. Pero esa es la postura que necesita, curiosamente, tanto lo que no ha hecho más que producir posibilidades para nosotros mismos, y que nosotros se las hemos negado a los que las producían. En estos momentos nada protege más a nuestra propia salud que proteger un paisaje. También, si alguien tiene curiosidad, hay infinidad de información absolutamente fidedigna sobre las desastrosas consecuencias que para nuestra salud individual conlleva la destrucción de los paisajes. De la misma forma que hay infinitas informaciones, datos precisos sobre la aportación a nuestra salud de la vivencia del paisaje. Por ejemplo, como soy emboscado, voy a provocar, que por otra parte suele tener un determinado efecto de fijación de atención y demás, les voy a provocar. Tienen ustedes delante a la persona más serena que puedan conocer o vayan a conocer jamás. Así como soy el tío más sereno, más calmo, más tranquilo. ¿Por qué? Porque vivo en el bosque. ¿Sí? ¡Oh! Terrible. ¿A qué viene semejante disparate? Pues fíjense, no solo es verdad, porque es verdad, lo del que más es la parte de provocación, porque evidentemente nadie es el que más de nada en este mundo, y siempre que encuentres a uno que más, siempre hay uno desconocido que evidentemente mucho más. Pues resulta que no solo es algo que uno tiene que considerar cierto porque lo lleva puesto, porque lo ha experimentado. Ojalá el conocimiento siempre fuera tras experiencia realista vivida en primera persona. Ojalá, porque ahora todo es de prestado, todos con intermediarios, todos con interposición, todo es por mensaje inducido por determinado grupo de intereses que nos conducen a una determinada dirección. Y por cierto, cuando les descubres y lo dices, resulta que hay gente que sale huyendo. Es simplemente no reconocer quién manda. Si reconoces quién manda, pues identificas. Pero lo que se trata es no estar al lado del que manda, sino de estar al lado de que nos manda la salud, la belleza, la libertad, el conocimiento, la armonía, la concordia y la convivencia.
es con ese con el que hay que estar de acuerdo, ¿no? Bueno, que vive en el bosque es bendecido incesantemente por una serie de moléculas que vuelan y que emanan de todos los árboles, que entran en nuestro organismo y tienen capacidades sedadoras, capacidades calmantes. Y esto ha sido demostrado últimamente hasta los más resquicios con los famosos baños de bosque. Los famosos baños de bosque se han puesto de moda cuando es una realidad de hace 8 siglos. Pero bueno, se han puesto de moda, pero los americanos, que son siempre los que suelen hacer estas cosas, pues han cogido a 5.000 personas, le han puesto unos electrodos aquí en la cabecita, les han medido la actividad cerebral antes de entrar en un paseo de bosques, en un baño de bosque, y han vuelto a medir al salir del bosque. Y resulta que es verdad, científicamente. Resulta que un paseo por el bosque es como un ansiolítico. Pero claro, cuando ahora el mundo de esos psicólogos y esos psiquiatras te dicen que estamos al borde de un 40% de ansiedad, a un borde de un 30% de depresiones en el conjunto de la humanidad, y se garantiza hasta que la mitad de la sociedad mundial puede estar atrapada entre depresiones, ansiedades y alguna que otra enfermedad mental más grave, incluidas las peores, que bueno, no mencionamos para no meter más y tal, pues resulta que sigue siendo absolutamente verdad que cuando los científicos del clima nos recuerdan de pasada que hay 6 millones de muertos directos por contaminación al año, no, pero es que, miren ustedes, es que ahora mismo la situación del diagnóstico de la salud del planeta provoca inestabilidad psicológica, provoca ansiedad. Incluso ya ha aparecido una nueva enfermedad en el mundo, la ecoansiedad. Bueno, pues para eso necesitamos vivir con el paisaje también. Incluso yo estoy sufriendo ahora algunos embates serios de cierto, más que cierto, espectacular dolor. No lo ha dicho mi presentador, pero yo sobre todo lo que me siento orgulloso en la vida es de haber plantado árboles. Muchos árboles. Uno por cada día que viví. ¿Y por qué? Pues porque me han publicado libros. ¿Entendéis por qué hay que vivir con el paisaje? Por raro y lejos que esté el escritor del bosque, tiene una deuda con el bosque, porque el bosque ha publicado todos los libros. Y si tus palabras, tus emociones, tus sentimientos están en papel, tienes que plantar árboles. Decencia. Porque lo más decente que puede hacer el ser humano es agradecer. Y por eso somos una civilización indecente, porque no agradecemos nada, porque no le agradecemos al río el agua que pasa, porque no le agradecemos a la montaña que esté ahí, elevando nuestra mirada. Solo porque hay que mirar hacia arriba para ver la línea de horizonte, hay que dar las gracias y no que no decir de la fuente. Pensamos con agua, miramos con agua, somos agua erguida, nuestro aparato circulatorio y nervioso son cuencas hídricas. ¿Quién le da las gracias? Si se vive 80 años, se respira 600 millones de veces. ¿Y qué respiramos? ¿Y quién le da las gracias? Eso es vivir con el paisaje. Eso es entender qué estamos haciendo al proteger lo que nos protege. Voy a ir terminando, pero no sin antes. Dos consideraciones literalmente para eso. Miren, algunas de las mejores mentes, tanto en el lado del pensamiento organizado, de la filosofía, como del pensamiento creativo, en literatura, es decir, poetas y filósofos,
han mantenido que el ser humano es lo que mira. Platón, Goethe, Fernando Pessoa, Juan Ramón Jiménez, en fin, por poner solo unos pocos ejemplos. Yo mantengo que si se tiene un poco de suerte también se es lo que se escucha. Porque la verdadera contemplación es más escuchar que ver. Pero esto es un matiz que si queréis podemos decir algo más luego. Yo tengo la suerte de que yo precisamente, por recordar la presentación, fíjense ustedes, yo fui fichado por Radio Televisión Española, en la que llevo 48 años ininterrumpido colaborando, porque sabía distinguir los cantos de las aves. A mí me contrató Rodríguez Lafuente para hacer las bandas sonoras del Hombre y la Tierra. Para mí, un paisaje que se va callando, como está sucediendo ahora en todas partes, es algo verdaderamente estremecedor. O sea, es algo que te desgarra. Pero piensen ustedes lo que supone ver morir, secarse a árboles que plantaste hace 45 años y que ya tenían 12 metros de altura. Y eso es lo que está pasando ahora. Probablemente alguno dirá, este está pasado de revoluciones, este está exagerando. No, miren ustedes, los que vivimos el paisaje le estamos viendo morir. Y de la misma forma que hay que protestar por cualquier acto violento, por cualquier agresión, por cualquier guerra, por cualquier injusticia, por cualquier machismo, por cualquier supremacismo, hay que protestar porque se está muriendo el paisaje en muchas formas y muchas maneras. Este país tiene la mitad de pájaros que hace 50 años. Y yo hace 50 años era ornitólogo. Hice los primeros censos de aves de este país. Y tengo la fuente de información, no como periodista que lo soy, como naturalista que vive el paisaje, tengo la información de verdad, la que cuenta el bosque, la que cuenta el agua, la que cuenta la montaña, la que cuenta incluso el cultivar, porque soy agricultor. Pues eso es lo que está sucediendo. Por eso es absolutamente fundamental entender que si somos lo que miramos, pues piensen ustedes en lo que miran. Si se pasan la vida mirando a la carretera por la que pasan a bordo de la más lela de las realidades, que es la prisa, pues ustedes serán la prisa. Si ustedes miran a las líneas rectas infinitas que ha impuesto, las feas líneas rectas que la civilización ha puesto, pues ahí está. Pero si ustedes miran a la bóveda celeste, al cielo estrellado, miran a las fuentes manantías, a los chortales, a los mineros, y miran o escuchan el canto de los pájaros, pues serán otra cosa. Eso es lo importante. Termino con... Es un juego de palabras, es una especie de alambique sonoro, de redundancia intencionada. Yo creo que el día que acerté, y cuidado que puede parecer raros y un poco cacofónico, ¿no? Mire, para mí el paisaje es una vivaz vivencia convivencial con la vivacidad. Vida, vida, vida y vida. Saben que el año pasado, en el mes de junio, la humanidad logró el tremendísimo logro de que lo inerte pesara más sobre la piel del mundo que lo vivo. Datos de Naciones Unidas. Pasamos una línea roja. El peso de lo inerte sobre el mundo ya es mayor de lo vivo sobre el mundo. Pues ahí está, porque hay que vivir con paisaje. Mire, se trata de probablemente una interacción la más crucial. Está en las propuestas pedagógicas más importantes, está en los sistemas filosóficos más importantes, está en nuestro propio jugarnos, no nuestro futuro, sino otros futuros y demás.
La vivencia del paisaje significa que todo lo que tú tengas como capacidad mental, emocional, si quieren espiritual, ¿por qué no? Eso no está aquí. Tiene que estar ahí. Pequeño poema. Quien su alma sitúa fuera de sí sabe que es la vida. Pero es incompleto. Solo quien se convierta en la urna del paisaje, es decir, que se deje habitar por el paisaje, no solo vivirlo, sino ser habitado por el paisaje, sabrá que es la vida. Y entonces estará a favor de la vida. Muchas gracias y que el paisaje, como lo hace con algunos, os atalante. Y bueno, y formar parte también de esta urna del paisaje que estamos creando hoy, pues que levante la mano y paso ahora mismo directamente el micrófono. Si hay alguna reflexión. Vale, por aquí Marisol. Quería compartir unas reflexiones más que una pregunta, ¿no? El paisaje, la palabra paisaje, como bien dice Joaquín, tiene, bueno, ambos estudios, un montón de publicaciones, y a mí siempre me confunde. Yo vivo en una ciudad. Y vivo en un barrio de una ciudad, en un barrio de montaña, un poquito alejado del centro. No me aturulla tanto el tráfico como aquí, por ejemplo, que hemos tenido que bajar para que ese autocar apagara el motor, porque no nos oíamos bien. Vivo en un barrio de montaña, cerca de unas zonas verdes que quedan ahí. Yo soy una desposeída, no tengo tierras, no tengo donde cultivar, no tengo un bosque donde pasear, lo que tengo es a mi alrededor, unos restos de parques que han quedado. Cuando yo encuadro mi barrio, ese es mi paisaje, y miro ese paisaje, soy lo que miro, y miro ese paisaje de mi barrio. Y cuando yo miro ese paisaje, me hago muchas preguntas sobre ese paisaje. No creo que el paisaje esté exclusivamente fuera de la ciudad. El paisaje es un constructo humano, es lo que miramos. Ese paisaje que miramos ahí no ha sido solo, todo está manejado, no solo por los seres vivos, no solo por los humanos, pero especialmente por los humanos. Ese paisaje va cambiando con el tiempo, los árboles están plantados, esas rocas tienen... todo lo que está aquí es producto de la minería. Es decir, hay una intervención constante en el paisaje. La dehesa, como bien sabes, es un constructo humano tremendo, ¿no? Un ejemplo de biodiversidad. Con todo esto quiere decir que cuando yo miro el paisaje de mi barrio, me hago preguntas políticas sobre ese paisaje. ¿Cuál es la historia de especulación de mi barrio? ¿Por qué esta zona verde se mantuvo o no se mantuvo? ¿Por qué hay construidas aquí unas casas de una manera de otra? ¿Cómo puedo intervenir yo en ese paisaje urbano para que la vida sea posible ahí mejor? ¿Qué podríamos hacer? En mi barrio, por ejemplo, como pasa en muchas ciudades, tenemos huertos urbanos. Evidentemente se trata de esos parchefitos que hacemos ahí, que son más una historia de motivación política y de conciencia política, no porque nos vayamos a alimentar de ese huerto, pero sí tiene que ver con ese repensar la ciudad. Y cuando nosotros trabajamos en nuestro barrio con esa mirada política sobre el paisaje de nuestro paisaje urbano, nos hacemos preguntas sobre la posibilidad de sobrevivir y de supervivir en este ambiente que hemos creado, porque el paisaje, insisto, es un constructo. Yo quería comentar todas estas cuestiones porque cuando oigo muchas conferencias sobre el paisaje, hay como una mitificación del paisaje rural, de una cosa que hemos perdido, de una cosa... evidentemente estamos perdiendo biodiversidad y los informes del IPCC son rotundos y estamos en una situación de atasco verdadero, con una difícil salida, pero con el ánimo de no lamentarnos de lo perdido, sino qué podemos hacer para nosotros recuperar esa mirada, esa cultura que nos haga consciente de nuestra dependencia absoluta de la naturaleza. Es decir, que una ciudad no puede vivir por sí misma, es absolutamente ineficiente, una ciudad vive de lo que le es suministrado desde el exterior.
para adquirir esta conciencia, yo creo que tenemos que mirar nuestro paisaje, el que tenemos delante nuestro y el que está construido por nosotros, para ver cómo intervenimos en él para hacer la vida posible. Bien, me parece oportunísima tu reflexión, sobre todo porque aunque uno está en uno de los paisajes menos destruidos de este país, en realidad lo correcto es, podríamos decir, el balance global en un país de cultura mediterránea como el nuestro es que no hay ningún paisaje natural, ninguno, no queda. Es decir, en realidad hay que hablar de los paisajes no destruidos del todo y compararlos con los paisajes destruidos del todo. Que, para que os hagáis una idea, y como viene muy a cuento de la última gran amenaza contra el paisaje, que es vejar las líneas del horizonte de prácticamente medio país, con la, en teoría, solución energética, bueno, pues pensemos que precisamente los científicos de este esperanzador movimiento reciente, Rebelión Científica, han inventariado sobre este país 2 millones de hectáreas completamente destruidas. ¿Sabéis lo que son 2 millones de hectáreas? Pues 2 millones de hectáreas en la provincia de Cáceres. Fijaros si es grande. Bueno, pues las cosas que por lo que se considere oportuno tengan que ser instaladas en el paisaje, ¿por qué no van a ese paisaje ya del todo destruido? Entonces empezaríamos a tener cosas bastante... Estas otras cosas, mire, cuando haya eso, pues no habrá este tendido eléctrico, sencillamente. O si tuvieran agallas las municipalidades del país de ser autosuficientes, toda ciudad española, todo pueblo español tiene condiciones básicas para ser autosuficiente energéticamente. Es cuestión de hacer una apuesta, tiene superficies de sobra en los tejados de sus viviendas para la autosuficiencia. Bueno, pues entonces no estaría este tendido eléctrico, que por cierto, pocas cosas hay más feas que las líneas rectas de los tendidos eléctricos. Esto es un elogio a lo feo, directamente. Bueno, pues esa es una realidad. También es cierto, y yo lo he dicho y como está publicado, aunque hoy no me haya acordado de eso, todos los paisajes tienen bercería. Igual que en la pintura casi siempre hay una firma, hay un nombre, una esquinita. Todos los paisajes, prácticamente todos los paisajes deberían llevar más bien 3 firmas. Fíjense. 1, historia de la vida. 2, el agua, el lápiz del tiempo. 3, la cultura rural. Son los 3 grandes elementos que han creado los paisajes. Lo que vemos está hecho, todo lo que vemos está hecho por esas 3 cosas a la vez o por cualquiera de ellas individual. Son los autores. Tienen derecho a la firma. Cualquier panorámica, imaginemos. Yo aquí miro esta panorámica y desde luego me salen los 3 autores. Incluyendo, si queréis, pues la minería, la arquitectura, lo que queráis. Bueno, eso es así. Es así. Pero claro, cuando pasa lo que pasa, es que esos paisajes no destruidos del todo, es que se multiplica su importancia por miles de veces. Bueno, pero es que esta civilización va al asalto de lo no destruido del todo. Igual que los ricos van al asalto de la pobreza de los pobres, porque no tienen suficiente con su riqueza, resulta que esta civilización va al asalto de los paisajes no destruidos del todo. Y esa es la importancia de estos encuentros, de explicar qué es lo que estamos defendiendo y qué nos va en defender el asunto, ¿no? Y luego, por tu sugerencia, evidentemente, si tú en tu barrio tienes posibilidad, que además está en las recomendaciones de los objetivos del milenio, de los ODS, de las Naciones Unidas, de casi todas, incluso de los grandes programas que curiosamente casi todos los partidos han incluido en las últimas elecciones. Pues hay que echar mano de la vida, porque si queremos respirar más y mejor
si queremos comer mejor, si queremos beber mejor, pues hay que usar. Precisamente por eso hablo yo de la entrada. La naturaleza es la que sabe hacer esas cosas. Es decir, una ciudad con muchísimos árboles pues será infinitamente más habitable que una con muy pocos árboles. Ahora mismo hay una liada en Madrid con las talas de árboles, que hay manifestaciones casi todos los días en Madrid de vecinos que no quieren que quiten los árboles. Pues eso es así. Pero yo lo siento mucho, pero también tengo que ser lo que soy. Yo soy consecuente con lo que he decidido ser en la vida. Fíjense, se lo creerán o no, yo he decidido ser árbol. Así de claro. Y como he decidido ser árbol, tengo que decir y hacer estas cosas. Es decir, plantar un árbol cada día de mi vida y ponderar que yo respiro el alma verde de los árboles, como todos ustedes. No sé si alguien quiere seguir interviniendo por ahí a fondo. Bueno, yo quería dar lo primero las gracias por la charla que has dado, porque al menos a mí personalmente como que me ha sentado unas bases muy fuertes de algo que yo llevo sintiendo mucho. He ido en búsqueda de ello desde joven y me he sentido como joven muy marginada por ello, porque es fácil como tachar de hippie y ahí te quedas, ¿no?, con espirales y flores y una idea bastante arcaica, pero realmente es como un sentimiento de, sobre todo por lo que has dicho, de que ahora mismo también gran parte de la ansiedad que padecemos, sobre todo en mi generación, yo creo, es por este ecocidio que está sucediendo y no le ponemos nombre porque también vivimos como muy presionados por seguir manteniendo este sistema económico, el cual se aleja completamente de todo el paisaje que has mencionado. Entonces, a mí esto me ha venido como súper bien escucharlo. Lo siento si te comparo, pero hacía mucho que no escuchaba a una persona mayor hablar de estas cosas, desde los viajes que hice a Canadá y México, que es cuando conocí también las culturas nativas, que como tú bien dices agradecen, y allí las sociedades, bueno, la sociedad canadiense colonista no, pero la otra sí, está como muy acostumbrada a escuchar. Y aquí yo agradezco también a la gente que se ha permitido un entorno de escucha, que es igual de importante que poder ver esa línea del horizonte que tú decías, porque a veces apabullamos y queremos decir yo también, y es como espera, que escuchar también es ver. Entonces quería dar las gracias pues, a la gente que está aquí por crear esto hoy. Y bueno, quería compartir que realmente creo que todos somos un poco conscientes de lo que está pasando, pero se nos escapa de las manos porque lo llevamos como a una utopía personal, el cómo poder vivir más cerca pero sin soltar lo que tenemos, porque también nos hemos hecho parte de o hemos crecido en esa comodidad que nos ofrece la ciudad. Y seguro que mucha gente de aquí ahora cuando se vaya pues se quedará pensando cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que lo importante no es solo pensarlo en individual, porque al final si las propuestas no se llevan a lo colectivo no se puede hacer nada. O sea, es que es como luchar contra un gigante inmenso que no va a llevar a nada más que te genere más ansiedad. Entonces sí que es verdad que creo que estamos en un entorno en esta ciudad en la que la gente puede estar bastante cerca si te lo propones y rompes la rutina y te puedes ir aunque sea el mismo paseo constantemente de ir a la fuente de Martín Alaja, pero joder, es que hay gente que no tiene ni el paseo de Martín Alaja. Entonces es como aprovechar la cercanía para decir esa escucha y esa visión, pues un poco unir los conceptos que se han dicho hoy para que esta charla no se quede en una charla más. Es como que hago una invitación a la gente a asentar eso, pero también como en su vida cotidiana, porque si no, al saber que eso está pasando, o sea, que está pasando ese ecocidio, que vamos a tener esas consecuencias bastante cerca, pues tendemos a aislarnos y es que realmente si no hay una unión es que no se va a poder hacer nada. Totalmente de acuerdo y te lo agradezco, entre otras cosas porque este anciano de la tribu también fue hippie, ¿sabes? Y me siento especialmente orgulloso, entre otras cosas porque en el año 68 no os podéis imaginar
lo que era ser hippie en España. Éramos 4, pero bueno, yo tuve la suerte de ser hippie y otras 40 cosas más enseguida. Y la apuesta que tú acabas de hacer es absolutamente, o la recomendación o sugerencia, es absolutamente imprescindible. Pero también es imprescindible lo que tú has dicho como, ¿qué voy a hacer yo sola? Mira, si se ha dicho algo exacto en la historia de los pensamientos humanos, mire, si yo no puedo cambiar el mundo, al menos que el mundo no me cambie. Es de las cosas más importantes, porque con aquello de, me ha cambiado el mundo, yo soy inocente. ¡Hala! Ya vale todo. Vale hasta el genocidio, que a mí me manda el mundo, asesinar a quien sea, o hacer una guerra de destrucción, o lanzar un cohete, lo que sea. Es que, porque me lo habla, es muy difícil cambiar el mundo, es absolutamente, terroríficamente difícil, hasta el punto de que es muy posible que por no cambiar el mundo lo cambie todo, el mundo humano cambie todo el mundo natural. Pero al menos que no te cambie a ti. Es decir, hay que valorar extraordinariamente también. No es lo mismo, no se consiguen las mismas cosas, pero vivir con alma serena, que es el ideal de Virgilio, se ha dicho de todo, eso sí que es posible individualmente, y ya estás construyendo un mundo mejor si tú vives serenamente. Si no vives atrapado en la comodidad, en el parasitismo, en la velocidad, eso ya es fundamental. Y a partir de tener estas ideas, que en el fondo estas ideas y esta fortuna de poder llevarlo a la práctica en mayor o menor proporción y grado, pues evidentemente yo no puedo eludir mi vivencia en soledad, muchas veces, porque, y ahora os voy a provocar ya del todo, el paisaje hay que merecerlo en solitario. La soledad es una maestra absolutamente fascinante, enseña lo que no está escrito. Bueno, pero no podemos vivir siempre en solitario, tenemos que vivir en sociedad. Si os sirve de ejemplo, estoy en 50 organizaciones distintas. Si os sirve, y no pasa nada. Se puede estar en 50 organizaciones, colaborar con ellas en la medida que te dé el tiempo y tus posibilidades y demás. Y por supuesto, cuando hay que poner en marcha algún determinado tipo de iniciativa, que no os podéis imaginar, prácticamente todos los días hay una iniciativa, el Corredor Ecológico Mundial, el Salvar el Doñana, ahora mismo con los árboles de Madrid, con la línea del horizonte que está amenazada en todas partes. Pues se va allí, se va y se hace. Y se aporta, y si puedes aportar, aporta. Es decir, inseparable el que el mundo no te cambie a ti y que tú con otros que han conseguido que el mundo no les cambie. Y aquí habría que añadir también, como con la naturaleza, que no te cambien del todo. También habría que añadir esa postilla. A todos los que el mundo no les haya cambiado del todo, vamos a intentar cambiar el mundo con todos los que no han sido cambiados del todo. Juego de palabras para darle vueltas. Sí, yo también quería hacer el apunte como que aquí, sobre todo, bueno, ya que ella ha hablado de la línea del horizonte que tiene, yo vivo en lo alto del Cerro de San Antón y se ve la línea del horizonte de pues casi, no es 360, pero 280. Y se ve toda Cuenca y es brutal. Que es algo que yo estoy muy acostumbrada y yo noto en mi casa que estoy como mucho más tranquila y cuando bajo al barrio, bajo a la calle, noto el alboroto de la gente, ¿no? Entonces, sí que yo vi, por ejemplo, que en cuarentena, cuando estuvimos súper encerrados y luego hubo como esos pasos de tiempo para salir a la calle, la gente lo primero que valoró fue el salir fuera a la natura. O sea, veías los paseos de Cuenca petados de gente que estaba flipando, como si nunca hubiera visto un lilás. Y luego, cuando volvieron a empezar a trabajar las personas, eso se fue perdiendo. Y eso fue como, yo en ese momento sí que recuerdo que le dije a un amigo, la gente va a cambiar y va a empezar a valorar muchísimo cuidar el monte. Y me dijo, ay, Nazaré, no te quiero desilusionar,
pero es que no va a pasar. Y yo como que sí que estaba segura por ese amor que veía que profesaba la gente, pero se perdió. Y fue como una transición que para mí fue dura y la quería... Fue muy esperanzador. Echamos campanas al vuelo todo el mundo. Yo escribí media docena de artículos sobre, por fin vamos a descubrir la naturaleza por estar encerrados. Bueno, es que así somos de contradictorios, es absolutamente humano, ¿no? Pero hay un poquito de retorno. De todos los que se fueron un poco en ese periodo a vivir en pueblos o en sitios más o menos no destruidos del todo, en sitios más o menos naturales, pues habrá quedado un 1,5%. Pero se empieza por el 1%, ya vendrá. Y que conste, que no, jamás, ya lo he dicho antes, esto no se trata de ahora vaciar las ciudades y llenar el campo, porque entre otras cosas necesitaríamos ocupar tierras, claro, ¿qué? Ocupar tierras. Claro. Quitarse a los propietarios, ¿no? No, hay que pensar que aunque ha sido un proceso rápido, bueno, pues, un poco a mediados del siglo pasado todavía vivía el 60% de la población española en ámbitos rurales, ¿no? O sea, pero bueno, que tampoco creáis que estaban libres de 1000 problemas los pueblos, ¿no? Claro. Y ya porque soy muy presumido, te diré que léete mi manifiesto a favor de la línea del horizonte, que es una pieza interesante. Algo que se quede en el tintero. Si no, pues a mí me gustaría hacer, ya para agradecerte, Joaquín, pues el lujo de haber podido pasar este rato que sería es otoñal, aunque el calor parezca atice como en otro mes, pero la verdad que es los colores de hoy. Es que estaba reflexionando, y por hacer una reflexión un poco final, parecía como si hubiera esto estado organizado de hace ya siglos y milenios, haber llegado a este punto el de hoy, para hablar del paisaje en este espejo que hemos llamado el foro Ciudad Paisaje, donde a un lado, a nuestro lado izquierdo, derecho para lo que es el público, tenemos la ciudad, una ciudad además con el nombre, donde se ve la ciudad como tal, la ciudad primitiva, una ciudad donde jugaba con el espacio, pero en las alturas, no donde se construía en las llanuras de inundación junto a los ríos o junto en la primera línea de mar, ¿no? Donde sabían dónde había que construir. Y a la derecha, el paisaje aún virgen, donde la roca, los pinos, los guillomos, los enebros, las sabinas, aliagas y el cantar de los pájaros se encuentran, ¿no? Y en medio, nosotros. Pero además, nosotros, mientras estábamos aquí compartiendo este tiempo contigo, había dos cosas. Para mí, que yo he estado como oyente, había alguna quizás os ha ocurrido a más gente, estábamos como entrando en ese espacio casi, no sé, de alguna forma vamos a decir en la palabra buena, divino, ¿no? Es decir, joder, hay esperanza, hay conocimiento, hay relación, hay una entrañeza con el paisaje, pero al mismo tiempo, en medio, no paraba de haber ruido. No ha cesado el ruido, y de alguna forma el ruido nos ha acompañado durante este rato casi filosófico, donde hemos querido conectar con la eternidad del tiempo. Y yo, para mí, una de mis reflexiones es que no es quizá lo que nos separa entre la ciudad, entre la sociedad, la humanidad y el paisaje, no es ese ruido que se monta en medio, que quizás acentúa en las ciudades, se acentúa en los medios, y que de alguna forma nos hace que todo el mundo que estaba allá abajo se suba arriba y le dé las espaldas a ese paisaje, y ese paisaje quede completamente deshabitado, en el sentido deshabitado de la palabra, no en la palabra con este ocultismo de construcción, constructivo, de especulativo de hoy en día, ¿no? Sino habitado en el sentido de formar parte de él. Y no lo sé si ese ruido que nos aturulla. Ay, el ruido. No, es que que tocas uno de los aspectos que pasa más inadvertido, y os voy a decir una cosa que lo siento, bueno,
Luego me dejáis decir algo muy bello, muy hermoso, porque para no terminar como voy a decir ahora. ¿El ruido es contaminación? ¿Estamos de acuerdo? Si el ruido es contaminación, el vertedero somos nosotros. Precisamente de lo del ruido, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho aquella chica que ha intervenido con lo de la pandemia y tal, cuando nos retiramos nosotros y nos metimos en el cuarto y dejamos de hacer ruido, pues en muchas ciudades ha pasado, en mi barrio fue espectacular, los pájaros no daban crédito. Entonces empezaron a cantar entre ellos y su atuendo fue impresionante en el barrio. Es decir, cuando nos retiramos nosotros y dejamos de hacer ruido, pasan cosas. Y para terminar, aparte que lo de lujo solo lo decís porque rima con Araujo. ¿Cómo lo sabes? Que hoy a día de poesía. La verdadera aportación de la natura, de todos esos ámbitos todavía no destruidos del todo, es la belleza. Y la belleza es precisamente el lenguaje. Es una llamada de atención. La belleza nos está pidiendo auxilio. Vamos a tener un poco de buen gusto, por favor. Pues muchísimas gracias.